Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver las derivadas por las fórmulas de derivadas inmediatas, es decir, unas fórmulas sencillas derivadas o que han salido de la definición de derivada. Vamos a resolver estas tres funciones aplicando esto. Primero vamos a aplicar la derivada de una constante, la derivada de una función constante es igual a 0. La derivada de la función identidad es igual a 1. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La derivada de x a la n es igual al exponente por x elevado a la n menos 1. Y la derivada de una suma o resta de una función es la derivada de la suma o resta de la función. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para resolver estos ejercicios. Vamos a ver primero. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué observamos acá? Que tenemos una función, pero tenemos una suma. Podemos ver acá que la fórmula nos indica que cuando tenemos que derivar una función donde hay suma de funciones, es la suma o resta de las funciones. Entonces aquí veo que tengo que f de x es igual a 2x cuadrado más 3. De acuerdo a esta fórmula, esta es la derivada de la suma de esas funciones. Tengo 2x cuadrado, la derivada de 2x cuadrado más la derivada de 3. Entonces, cuando desarrollo veo que aquí tengo que derivar esto que está acá. Veo que tengo una constante por una función, pero la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces tengo que ir la constante por x, la derivada de x cuadrado, más la derivada de una constante, me dice la fórmula que es 0. Aquí es 0. Esto implica que aquí tengo entonces la derivada de una constante por una función. Entonces tengo 2. La derivada de esta función es x a la n al cuadrado acá. X a la n es n por x elevado a la n menos 1. Entonces yo tengo aquí x por este 2 lo bajo, 2 por x a la n menos 1. ¿Pero cuánto es n? 2 menos 1. Esto me queda que es igual, 2 por 2, 4. X elevado a la 2 menos 1, 2 menos 1, 1, 2 es x. Entonces, la derivada de esa función es 4x. Listo. Aplicando estas funciones acá. Bien, ahora vamos a resolver esta función. Borramos acá para ganar espacio y decimos que tenemos. Tenemos entonces una suma de funciones. Tenemos x cuadrado más 2x menos 1. Entonces, esta fórmula nos dice que cuando tenemos esta figura, que tenemos varias funciones, es la derivada de esa función es la derivada de la suma de esas funciones. ¿Ok? Entonces tengo aquí que f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 1. Esto implica que su derivada es igual a la suma o resta de su derivada. Entonces tengo que x cuadrado va a ser la derivada de x cuadrado más la derivada de 2x menos la derivada de 1. Entonces, eso es igual. La derivada de x al cuadrado es x a la n. Entonces, como está al cuadrado, bajo el 2, derivo acá, bajo el 2 por x a la n menos 1. Entonces, como el exponente es 2, digo 2 menos 1. Más, tengo aquí una derivada de una constante por una función. Una constante por una función es la constante 2 por la derivada de la función. Pero aquí x es una función de identidad. Esto que está acá, x, la derivada de x es igual a 1. Esto por 1. Menos, aquí tengo, me piden la derivada de una constante. Según la fórmula, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces esto es igual 2x a la 2 menos 1 es 2x, simplemente 2x, más 2 por 1, 2, más 0 o menos 0, esta es la derivada de esta función. Aplicando las derivadas inmediatas, me queda que esta función es 2x más 2. Listo. Este es el resultado de esa función. Vamos a resolver la tercera, que es aún más fácil.
con este mismo método. Tengo entonces que aquí tengo una suma de funciones. Entonces, esto que está acá, me dicen entonces que f de x es igual a x más b. Tengo entonces que esto implica que la derivada de eso es la derivada de esto más esto. Entonces, la derivada de ax más la derivada de b. Esto es lo que me dice aquí la función. Pero aquí tengo una constante por la función. Entonces, la fórmula me dice que la derivada de una constante por una función es la constante, o sea, a por la derivada de la función, más, aquí tengo la derivada de una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Esto implica que, pero aquí me queda que la constante por la derivada de la función de identidad, o sea, de x a la 1, tengo que la función de identidad es igual a 1. Entonces me queda que a por 1, esto es igual a. De la derivada de esa función es a. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, suscríbanse al canal. Saludos, Valera. Saludos, Jesús.